A finales de la década de 1990, el Ecuador sufrió una de las peores crisis financieras. Esta crisis dejó una huella imborrable dentro de la economía de millones de ecuatorianos. ¿Pero qué relación tiene esta crisis con el gran imperio norteamericano? Su relación es una muy estrecha, pues tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica, lo que le valió para tener el 80% de las reservas mundiales de oro, los 2/3 de la explotación petrolera y la mitad del poder energético del mundo. Pero el primer lugar no le bastó, y Estados Unidos decidió en 1944 extender su poder económico a todo el mundo, instalando así el Congreso de Bretton Woods, en donde se reunieron las mayores economías y se instauró el nuevo orden económico mundial. 3 fueron los fines que tuvo este Congreso. El primero fue la creación del Banco Mundial. Posteriormente se instauró una institución que tenía como fin velar porque las economías de los países no cayeran en crisis financiera. Esta institución se denominó Fondo Monetario Internacional y como último punto se instauró al dólar como una moneda común y se la sujetó al padrón oro. Esta última medida duró hasta que el presidente Nixon en 1971, con el fin de solventar la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, eliminó la convertibilidad, lo que produjo que se impriman dólares de una manera descomunal. Muchos de estos dólares llegaron a Latinoamérica en forma de préstamos disfrazados de una herramienta para el progreso. Es aquí donde entra en juego el país, pues tras el segundo periodo militar, el ministro de Finanzas de ese entonces, Santiago Sevilla, promulgaría el plan agresivo de endeudamiento, lo que provocó que el país quede sobreendeudado. Y en 1979, Norteamérica elevaría los intereses del 6 al 20%, lo que repuntó en una grave crisis económica. Esta crisis económica obligó al país a reunir un comité integrado por los 5 mayores bancos y el Fondo Monetario Internacional. En el primer punto se mencionó que el país necesitaba estabilizar la deuda privada, además de que si se requería el apoyo económico del Fondo Monetario Internacional, debíamos ajustarnos a sus medidas. Es así como en el gobierno de Osvaldo Hurtado se decidió sucretizar la deuda externa privada, lo que benefició a los grandes deudores del país, en este caso la banca, pasando sus obligaciones al Estado, lo que le causó al país una pérdida de 4.462 millones de dólares. En el año de 1984, la situación no sería diferente, y el presidente de ese entonces, León Febres Cordero, aplicaría una segunda sucretización, que esta vez benefició a los grandes empresarios. En el año de 1989, Estados Unidos instauró una nueva herramienta para controlar la economía mundial. Esta herramienta tomó el nombre del Consenso de Washington, en el cual se reunieron el FMI, el Banco Mundial, expertos económicos y representantes de varios países. El fin, tal vez disfrazado del Consenso de Washington, fue ofrecer políticas económicas para salvar a Latinoamérica de la crisis que se estaba suscitando. Esto mediante la aplicación del neoliberalismo. Es así como algunas de las propuestas fueron la liberación del comercio, la reducción arancelaria y la privatización de bienes y servicios públicos. Muchas de estas propuestas fueron adoptadas como condiciones por parte de las instituciones financieras internacionales para ofrecer su apoyo económico. Así pues, las políticas neoliberales aterrizarían en el país en el año de 1944 de la mano de Sixto Durán Ballén, quien con el apoyo de su vicepresidente Alberto Dajic instalarían diversas políticas. La principal, la Ley General de Instituciones Financieras, que permitió que en el país se crearan diversas instituciones bancarias. Además, se permitió la banca múltiple, que permitía que los banqueros oferten créditos a sus propios accionistas, mismos que adquirían empresas como los medios de comunicación para así seguir acrecentando su poder político. Con los banqueros extasiados del poder político y económico del país, se instalaría la presidencia de Yamil Maguad, en donde se demostró el poder con el que contaba la banca, dado que su gabinete presidencial estaba conformado en su mayoría por banqueros. Personajes como Jorge Egas y Guillermo Lasso estaban a la cabeza de las principales dignidades del poder ejecutivo. Colocar a la cabeza de las principales dignidades estatales a los banqueros no fue la mejor decisión para el país, pues velando por sus intereses propios y con ayuda del Congreso, en noviembre de 1998 se instauraría la Ley de Agencia de Garantías de Depósitos, una ley que obligaba al Estado a asumir los pasivos de las entidades bancarias privadas. El primer beneficiario de esta ley fue el Filambanco,
quien, tras 48 horas de aprobada la ley, pasaría un proceso de saneamiento. Con la mayoría de bancos privados endeudados y sus obligaciones siendo asumidas por el Estado, la economía nacional se fue debilitando poco a poco. La mayor afectada en ese entonces fue nuestra moneda, el sucre, quien se devaluó al 100% trimestralmente. Con una economía nacional totalmente quebrada, el 8 de marzo de 1999, Jorge Egas sería el encargado de anunciar el feriado bancario, que en primer lugar duraría 48 horas, pero que terminó por extenderse durante una semana. Días llenos de incertidumbre vivieron los ecuatorianos, que cual estocada final y traición a la palabra, el exmandatario Yamil Maguad, el 11 de marzo de este mismo año, anunciaría la incautación de los ahorros y depósitos de todos los bancos privados. Como si la situación del país fuera una burla y la incertidumbre que su población vivía, uno de los principales banqueros, el señor Azpiazu, salía a protestar con el pueblo exigiendo al gobierno medidas y soluciones al problema que se estaba viviendo. Esto no significó más que una simple estrategia de un lobo vestido de oveja. Como último acto y como el golpe fatal que terminó por sepultar a la economía de los ecuatorianos, el 9 de enero del año 2000, tras un acuerdo con el FMI, Yamil Maguad decretaba la dolarización, dejando al país sumido en la pobreza, el desempleo y en la zozobra. Los grandes ganadores resultaron ser los banqueros, de quienes sus entidades bancarias durante este periodo no registraron ninguna pérdida.